Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, desde el capítulo 10, versículo 4, hasta el capítulo 11, versículo 5. En el día de hoy regresamos al capítulo 10 de esta segunda epístola a los Corintios que comenzamos en nuestro programa anterior. Dentro de la tercera gran división de la carta, titulada El llamamiento del apóstol Pablo, nuestra sesión de hoy cubre la autenticación del apostolado de Pablo, en el capítulo 10, y parte de la vindicación del apostolado de Pablo, en el capítulo 11. Estamos en una maravillosa sección que trata sobre la lucha, la guerra espiritual que tiene que llevar a cabo el creyente. Pablo tenía una gran perspectiva del campo de batalla en su totalidad. Había que obtener el cielo y evitar ir al infierno. Y de esa manera es como Pablo actuó. Escuchemos ahora lo que él dijo, porque él iba a hablar de unas armas que necesitamos. Nosotros necesitamos primero reconocer que la lucha es espiritual y que las armas también lo son. Leamos nuevamente el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son del mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este versículo es una especie de paréntesis, y aquí ni siquiera enumeró cuáles eran esas armas. Una guerra espiritual implica que tenemos un enemigo que es espiritual, y un enemigo espiritual requiere armas espirituales. Nuestro enemigo no es de la carne. Se nos dice que tenemos algunas armas que son poderosas, es decir, muy efectivas. ¿Podremos identificarlas? Nuestra primera arma es la palabra de Dios. Necesitamos tener confianza en la palabra de Dios. La Biblia la llama la espada del Espíritu. Y se nos dice aquí que estas armas son destructivas, son útiles para refutar argumentos. Es decir, el razonamiento, la filosofía y la sofisticación de los griegos. Ellos eran grandes en filosofía. Pablo pudo entrar en Corinto, baluarte de la filosofía y la religión, con el arma de la palabra de Dios. Esa fue precisamente el arma que él usó. En Efesios capítulo 6, versículo 17, él también escribió: Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo desenvainó su espada, dependió de esa hoja desnuda y dijo: El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La segunda arma es la presencia del Espíritu Santo. Pablo reconoció su propia debilidad humana. Él sabía que había sido sellado por el Espíritu Santo y que podía actuar siendo reforzado por el poder del Espíritu Santo. También tenemos otra arma, la oración. Reconocemos que se dice poco sobre la oración en cualquiera de estas dos cartas a los Corintios. Sin embargo, Pablo verdaderamente creía en la oración. En su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, la mencionó como una de las armas ofensivas cuando dijo: Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Luego, él dijo algo más en el versículo 5 de este capítulo 10 de la segunda epístola a los Corintios. Leamos este versículo 5. Derribando argumentos, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esta batalla espiritual los soldados tienen éxito, y cuando decimos eso no queremos decir que resulten victoriosos. Dios obtiene la victoria y entonces, cuando tenemos éxito, la gloria es toda para el Señor. En esta misma segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice: Pero a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Y cómo? En Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Ahora nosotros no vamos a poder ganar a todos para Cristo, estimado oyente, pero podemos predicar y divulgar la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por la puerta abierta que tenemos para testificar en nuestro tiempo. No somos victoriosos, pero sí podemos tener éxito, y eso es lo que Pablo quiso decir. En los versículos 6 y 7 dijo Pablo: Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia.
Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Él estaba diciendo aquí que ellos pertenecían a Cristo tanto como cualquier otro. Y él estaba hablando a aquellos que en aquella iglesia eran críticos, que estaban en la oposición. Y luego dijo en el versículo 8, «Aunque me jacte algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré». Pablo estaba insistiendo en su autoridad como apóstol, pero no tenían por qué avergonzarse por ello. Su propósito era el crecimiento espiritual de ellos, fortaleciéndoles en la fe y no su destrucción. Luego, en los versículos 9 y 10, dijo el apóstol, «Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. A la verdad, algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia física es débil y la manera de hablar despreciable». Pablo no deseaba que sus cartas fueran severas, que impusieran temor, y luego que él se presentara ante ellos con una apariencia de debilidad o como una persona insignificante. Pensamos que Pablo no era lo que uno podría llamar una persona atractiva. Eso es algo que necesitamos reconocer. Cuando la gente escuchaba hablar a Pablo, resultaba obvio que él no estaba predicando con su propia energía física, con elocuencia o con su magnetismo personal, sino con el poder del Espíritu de Dios. Creemos que tenía la apariencia de ser un instrumento débil. Quizás era un caso parecido al de Sansón, en la época de los jueces, en el que resultaba evidente que la fuerza que demostraba tener no residía en sí mismo, sino que provenía del Espíritu de Dios. Y luego él continuó diciendo en los versículos 11 y 12 de este capítulo 10. «Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos». Aquí él utilizó un tono humorístico en lo que estaba diciendo. Hay muchas personas que se comparan entre ellas y llegan a la conclusión de que ya han alcanzado su objetivo de lograr un nivel espiritual alto. Al compararse con otros cristianos se ven como creyentes fieles, espirituales, superiores a los demás. Pero esos no son los modelos que tenemos que usar. Por otra parte, hay cristianos que se mueven dentro de su pequeño grupo y al compararse con los demás observan que tienen defectos más o menos similares, que tienen las mismas actitudes y limitaciones. Entonces se sienten satisfechos y engreídos y no creen necesario cambiar para lograr un nivel espiritual mayor. Continuando ahora con el versículo 13 de este capítulo 10, dijo Pablo, «Pero nosotros no nos jactaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida al permitirnos llegar también hasta vosotros». La queja de los creyentes de Corinto contra Pablo era que no fuera a visitarles. Decían que dedicaba tiempo a otros, pero que no iba a verles a ellos. Hay cristianos hoy que suelen quejarse de sus líderes por los mismos motivos. Pretenden que los que están a su cuidado espiritual estén pendientes de ellos, dispuestos a escuchar todo lo que piensan, sienten y viven. En cierto modo se parecen a los niños, que requieren atención constantemente, y cuando uno desvía su atención a otras personas, reaccionan inmediatamente protestando. No se dan cuenta que cuando un siervo de Dios dedica tiempo a mimar a otros de esa manera, está desperdiciando su tiempo, porque su deber es pasar su tiempo con aquellos que necesitan desesperadamente ayuda espiritual y estudiando la palabra de Dios para poder a su vez alimentar a todos espiritualmente. Pablo dijo entonces en los versículos 14 al 16 de este capítulo 10, «Porque no nos hemos extralimitado como si no hubiéramos llegado hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Así anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para jactarnos de lo que ya estaba preparado».
Pablo les dijo que debían recordar que en primer lugar había ido a visitarles a ellos. Había sido el primero en comunicarles el Evangelio y para ello había tenido que realizar un largo viaje. Les aclaró que su método no consistía en llegar, quedarse en un lugar y convertirse en el pastor de una iglesia. Él había sido llamado por Dios para ser un misionero, un maestro y un predicador itinerante. Después de comenzar una obra estableciendo una iglesia, solía continuar viajando para hacer lo mismo en otra ciudad. Él siempre procuraba desplazarse a aquellas regiones que aún no habían sido alcanzadas con el testimonio del Evangelio, donde nadie había ido a comenzar una nueva obra. De esa manera, nunca edificaba su nueva obra sobre los trabajos comenzados por otros mensajeros, para no jactarse él mismo por lo que otros habían hecho. Y entonces en los versículos 17 y 18 dijo: «Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba». Nosotros nos presentamos delante del Señor para que sea Él quien nos elogie. Esta es realmente una palabra de advertencia. No se debía criticar a alguien antes de saber cuál era el llamado o la misión que el Señor le había encomendado a esa persona. Un cristiano podía haber sido dotado para efectuar visitas a otros creyentes y otro para ocupar el púlpito en la enseñanza o predicación. Por lo tanto, nadie debía quejarse ni criticar al que ocupaba el púlpito porque no le visitase ni le dedicara mucho tiempo. Más bien, debía darle tiempo para que estudiara y preparara sus mensajes. Y si lo hacía así, no tendría tiempo para andar de aquí para allá visitando a otras personas. Lo que se esperaba entonces en aquellos tiempos, y se espera también hoy, es que conozcamos cuál es el don o capacidad espiritual de una persona para ayudarle a desarrollar ese don, en vez de juzgarla si no está haciendo lo que nosotros queremos que haga. En resumen, Pablo les estaba diciendo a los creyentes de Corinto que él estaba haciendo precisamente aquello para lo cual Dios le había llamado. Y él le había encomendado la misión de un maestro y predicador, un misionero itinerante. Llegamos así al capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, versículos 1 al 5. Este capítulo presenta una vindicación del apostolado de Pablo. Aquí el apóstol escribió de una manera muy íntima y personal. Les recordó a los corintios que estaban unidos al Cristo viviente y expresó una profunda preocupación por ellos. Estamos convencidos más que nunca que este es el mensaje que necesitamos en el día de hoy, y ha sido de mucho beneficio para mí personalmente. Al estudiar esta epístola me he dado cuenta que tiene un verdadero mensaje para mi corazón. Esta sección final de la epístola, que abarca los capítulos 10 al 13, se ocupa del llamamiento del apóstol Pablo. En este capítulo llegamos pues a una sección personal, que es una autenticación del apostolado de Pablo. En los primeros 2 versículos de este capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios, dijo: «Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque estoy celoso de vosotros con celo de Dios, pues os tengo prometidos a un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». En otras palabras, Pablo llegó a Corinto, predicó el Evangelio, se formó una iglesia y él les había comprometido a aquellos creyentes en casamiento a un esposo que era Cristo. Y continuó diciendo en el versículo 3, «Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». No podemos enfatizar demasiado la gran necesidad de una mayor sencillez en la difusión de la palabra de Dios. Existe siempre el peligro de que pongamos más énfasis en aparecer como intelectuales y, como resultado, la gente que escucha el mensaje no sepa exactamente de qué estamos hablando y el mensaje no le impulse hacia un crecimiento espiritual, o que la gente no vea la relevancia de lo que escuche ante las necesidades de su vida diaria. Tomemos ejemplo de la sencillez con la que Jesús se comunicó con las personas de todos los niveles sociales y culturales. Pues bien, el apóstol estaba siendo un poco sarcástico en estos versículos.
Estaba apelando a ese grupo minoritario que estaba tratando de crear problemas a Pablo y estaba intentando desacreditar su ministerio. Él ya les había explicado por qué no había pasado más tiempo con ellos. No había recibido un llamamiento de Dios para ser el pastor de una iglesia. Era un evangelista, un misionero itinerante que no quería establecer ninguna obra donde otros ya hubiesen colocado un fundamento. Viajaba tratando de llevar su mensaje a zonas donde no hubiera ninguna iglesia ni testimonio del Evangelio. Luego les dijo que él era un apóstol acreditado, que sentía por ellos un celo que venía de Dios. ¿Por qué estaba este hombre dispuesto quizás a pasar por loco ante ellos? Aunque él prefería hablarles acerca de Cristo antes de pasar tiempo defendiéndose a sí mismo, era evidente que en ese momento era necesario defenderse de este pequeño grupo y por ese motivo estaba expresándose como si fuera un loco. ¿Cuál era el significado de esta palabra en griego? Pues incluía los significados de estupidez o ignorancia o egoísmo. Quería decir algo insensato, que no tenía ningún propósito. Es decir, que para Pablo el pasar tiempo defendiéndose no cumplía el propósito de su ministerio de propagar el Evangelio. Y sin embargo, tenía que hacerlo a causa de la oposición de este grupo crítico de Corinto. Y por ello él les pidió que le soportaran un poco de locura para que pudiera defender su apostolado. En todo aquello podemos ver la actividad de Satanás. Durante la época de la primera iglesia cristiana, el diablo usó el método de la persecución, pero descubrió que no estaba deteniendo la expansión del cristianismo. En realidad, la Iglesia nunca creció tanto como lo hizo en esos primeros 100 años después de Cristo. El cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano y por el año 315 había llegado a cada rincón del imperio. Y todo tuvo lugar durante el período de persecución. Cuando el diablo vio que la persecución no detuvo el avance de la Iglesia, cambió de táctica. Se unió a la Iglesia. Comenzó a dañar a la Iglesia desde dentro. Y aún lo hace en nuestro tiempo. Atacó la validez de la palabra de Dios e intentó desacreditar al Evangelio. Y si ese método no funcionaba, trataba de desacreditar al hombre que predicaba el Evangelio. Así fue que intentó desprestigiar a Pablo. El apóstol aclaró que prefería estar predicando el Evangelio antes que dedicar tiempo a defenderse a sí mismo. Pero a causa de su celo por los corintios, se ocupó en su defensa. Él les amaba y temía que fueran engañados por Satanás, así como Eva había sido seducida por él. Pablo sabía que el enemigo trabajaba para que los pensamientos de ellos fueran desviados de su compromiso puro y sincero con Cristo. Y en el versículo 4 dijo Pablo: «Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis». En la actualidad aún nos enfrentamos con el problema de que se presente a otro Jesús, a otro espíritu, a otro evangelio. Hace ya muchos años se estrenó una película llamada Jesucristo Superstar, que negaba su deidad y presentaba a un Jesús que nunca existió. Es el Jesús que han concebido algunos. Si niegan su nacimiento de una virgen, están hablando de otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Si no creen que Él realizó milagros, están pensando en un Jesús diferente, porque Jesús en los Evangelios fue precisamente el que realizó milagros. El que murió por los pecados del mundo, lo cual esos críticos niegan. Niegan también que Él resucitó corporalmente de los muertos. Niegan que Él es el Dios hombre, como afirman las Sagradas Escrituras. Si todas estas creencias se niegan, es que se está hablando de otro Jesús. Y dice el versículo 5 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. «Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles». Nosotros consideraríamos a Pablo como el más importante de los apóstoles. Él dijo que en nada era inferior a los eminentes apóstoles. Él quería que aquellos corintios supieran que él era tan apóstol como cualquiera de los otros. Simplemente porque él había llegado hasta ellos como un fabricante de tiendas y porque se comportaba con la humildad y mansedumbre de Cristo, no quería decir que no fuera un apóstol con toda la autoridad que ello implicaba.
Así que hemos visto cómo Pablo se vio obligado a defenderse. Pero nos llama la atención que un hombre como Pablo, que soportando tantas presiones exteriores por la oposición del mundo de su época al avance del Evangelio, y sufriendo, por otra parte, tantas presiones interiores a través de la oposición de algunos creyentes de Corinto, pudiera conservar la humildad, la bondad y el autocontrol, al mismo tiempo que como apóstol ejercía su autoridad espiritual. Fue obvio que en su debilidad humana el Espíritu de Dios actuó por medio de él con poder. El encuentro con Cristo en el camino de Damasco le transformó en una nueva persona que se puso a disposición de aquel que le había salvado. Estimado oyente, por la fe, usted también puede tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, confiando en su obra redentora en la cruz. Es el encuentro que transforma la existencia en esta tierra por la obra del Espíritu Santo y que nos hace vivir y disfrutar por anticipado la experiencia de la vida eterna. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, hoy estudiaremos el capítulo 11, desde el versículo 5 hasta el 33. Como ya hemos mencionado anteriormente, llegamos a una sección que es realmente maravillosa en esta segunda epístola a los Corintios, donde Pablo estaba llevando a cabo la vindicación de su apostolado. Abrió su corazón revelando su intimidad y fue muy personal en la forma de expresarse en este capítulo 11, como ya hemos indicado, y en este capítulo vemos entonces la vindicación de su apostolado. En el capítulo 10 habíamos visto la autenticación del apostolado, capítulo que comenzaba esta división final de la epístola titulada El llamamiento del apóstol Pablo, que se extiende hasta el capítulo 13. Y en el capítulo 12 veremos la revelación del apostolado de Pablo. En el capítulo 13, en los primeros 10 versículos, consideraremos la ejecución del apostolado de Pablo. Luego, y finalizando la epístola, leeremos acerca de la conclusión del apostolado de Pablo en los últimos versículos del capítulo 13, a partir del versículo 11. Para entender el tono sarcástico del apóstol al principio del capítulo 11 y en varios versículos del mismo, diremos que estaba apelando a ese grupo minoritario que estaba tratando de crear problemas a Pablo desacreditando su ministerio. Él ya les había explicado por qué no había pasado más tiempo con ellos. No había recibido un llamamiento de Dios para ser el pastor de una iglesia. Era un evangelista, un misionero itinerante que no quería establecer ninguna obra donde otros ya hubiesen colocado un fundamento. Viajaba tratando de llevar su mensaje a zonas donde no hubiera ninguna iglesia ni testimonio del Evangelio. Luego les dijo que él era un apóstol acreditado, que sentía por ellos un celo que venía de Dios. ¿Por qué estaba este hombre dispuesto quizás a pasar por loco ante ellos? Aunque él prefería hablarles acerca de Cristo antes que pasar tiempo defendiéndose a sí mismo, era evidente que en ese momento era necesario defenderse de este pequeño grupo, y por ese motivo estaba expresándose como si fuera un loco. ¿Cuál era el significado de esta palabra en griego? Pues incluía los significados de estupidez o ignorancia o egoísmo. Quería decir algo insensato, que no tenía ningún propósito. Es decir, que para Pablo el pasar tiempo defendiéndose no cumplía el propósito de su ministerio de propagar el Evangelio. Y sin embargo, tenía que hacerlo a causa de la oposición de este grupo crítico de Corinto. Y por ello les pidió que le soportaran un poco de locura para que pudiera defender su apostolado. En todo aquello podemos ver la actividad de Satanás. Durante la época de la primera iglesia cristiana, el diablo usó el método de la persecución, pero descubrió que no estaba deteniendo la expansión del cristianismo. En realidad, la iglesia nunca creció tanto como lo hizo en esos primeros 100 años después de Cristo. El cristianismo se extendió por todo el imperio romano y por el año 315 había llegado a cada rincón del imperio. Y todo tuvo lugar durante el período de persecución. Cuando el diablo vio que la persecución no detuvo el avance de la iglesia, cambió de táctica. Se unió a la iglesia, comenzó a dañar a la iglesia desde dentro, y aún lo hace en nuestro tiempo. Atacó la validez de la palabra de Dios e intentó desacreditar al Evangelio.
Y si ese método no funcionaba, trataba de desacreditar al hombre que predicaba el Evangelio. Así fue que intentó desprestigiar a Pablo. Pablo aclaró que prefería estar predicando el Evangelio antes que dedicar tiempo a defenderse a sí mismo. Pero a causa de su celo por los corintios, se ocupó en su defensa. Él les amaba y temía que fueran engañados por Satanás, así como Eva había sido seducida por él. Pablo sabía que el enemigo trabajaba para que los pensamientos de ellos fueran desviados de su compromiso puro y sincero con Cristo. Y en el versículo 4 de este capítulo 11, Pablo había dicho que los corintios soportaban con gusto a cualquiera que se acercara a ellos hablando de un Jesús diferente al que el apóstol les había predicado. Y aceptaban de buen grado un espíritu diferente del espíritu que ya habían recibido, y un evangelio diferente al que ya habían aceptado. Habíamos dicho que en la actualidad aún nos enfrentamos con el problema de que se presente a otro Jesús, a otro espíritu, a otro evangelio. Hace ya muchos años se estrenó una película llamada Jesucristo Superstar que negaba su deidad y presentaba a un Jesús que nunca existió. Es el Jesús que han concebido algunos. Si niegan su nacimiento de una virgen, están hablando de otro Jesús, que no es el Jesús de la Biblia. Si no creen que Él realizó milagros, están pensando en un Jesús diferente, porque Jesús en los Evangelios fue precisamente el que realizó milagros. El que murió por los pecados del mundo, lo cual estos críticos niegan. Niegan también que Él resucitó corporalmente de los muertos. Niegan que Él es el Dios hombre, como afirman las Sagradas Escrituras. Si todas estas creencias se niegan, es que se está hablando de otro Jesús. Comencemos pues nuestro estudio de hoy leyendo el versículo 5 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Nosotros consideraríamos a Pablo como el más importante de los apóstoles. Él dijo que en nada era inferior a los eminentes apóstoles. Él quería que aquellos corintios supieran que él era tan apóstol como cualquiera de los otros, simplemente porque él había llegado hasta ellos como un fabricante de tiendas y porque se comportaba con la humildad y mansedumbre de Cristo. No quería decir que no fuera un apóstol, con toda la autoridad que ello implicaba. Y entonces dijo en el versículo 6 del capítulo 11, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y de todas maneras os lo hemos demostrado. Pablo era un hombre brillante, de una formación cultural muy completa, pero utilizaba un lenguaje sencillo que la gente podía entender con facilidad. El apóstol decía que era torpe al hablar, que era un mal orador. Pensamos que adoptó un lenguaje que resultara comprensible para los corintios, y tenemos la impresión de que era un estilo bastante tosco. Sin embargo, sus escritos le revelan como un hombre que había asimilado la cultura del mundo de su época y que tenía una inteligencia superior a muchos de los líderes. La gente estaba acusando a Pablo de usar esa clase de lenguaje, pero Pablo era uno de los hombres más brillantes que haya andado por este mundo y creemos que tenía una inteligencia superior a la de muchas personas. Continuemos leyendo los versículos 7 al 9. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos, por cuanto os he predicado gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado a otras iglesias recibiendo salario de ellas para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. Como aquí puede apreciar, estimado oyente, Pablo no le permitía a los corintios que contribuyeran en nada para su sustento. Tuvo entonces que trabajar arduamente en la fabricación de tiendas. Otros cristianos le enviaron alguna ayuda para que pudiera dedicar tiempo a la predicación del Evangelio, pero los corintios no le ayudaron. Que sus manos estuvieran encallecidas por el trabajo físico no quería decir que él no fuera un destacado apóstol. Continuemos leyendo los versículos 10 al 12. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi jactancia en las regiones de Acaya. ¿Por qué?
¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago lo seguiré haciendo, con el fin de quitar la ocasión de los que la desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello en que se jactan. Pablo dijo que se jactaba porque era verdad y porque estaba celoso por ellos y preocupado por lo que les pudiera suceder. Otros, como por ejemplo Apolos, pudieron haber sido más elocuentes y brillantes que Pablo, y no tuvieron que agacharse para realizar trabajos manuales. Pero el tema no era compararse con otros. Así que, como hemos visto, Pablo trabajó como un fabricante de tiendas, no recibió ninguna remuneración de los corintios y ello no impidió que ejerciera su apostolado. Y añadió en los versículos 13 y 14: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ahora, evidentemente, había algunos que engañosamente estaban intentando hacerse pasar por apóstoles de Cristo, cuando en realidad no lo eran. En realidad estaban al servicio del diablo, del enemigo de Dios. ¿Quiénes eran estas personas? La gente se representa o imagina a Satanás con cuernos o vestido todo de rojo con un tridente en la mano. Esa figura errónea viene de la mitología griega, posiblemente del dios Pan. A este se lo representaba con un busto de hombre y cuerpo de un macho cabrío, y se le adoraba como Dionisos. Y por supuesto, esta representación no tiene nada que ver con la Biblia, en la cual Satanás es un ángel de luz, y si se hiciera visible, usted le vería como un ser extremadamente atractivo. De ahí que Pablo extrajo la siguiente conclusión que leemos ahora en el versículo 15. Así que no es extraño si también sus servidores se disfrazan de servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esta frase dramáticamente expresa que Satanás tiene servidores. Si de acuerdo con el versículo anterior él se transforma en un ángel de luz, entonces sus servidores se disfrazan como defensores de la justicia y seguramente tienen una apariencia atractiva. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. Vernon McGee, contaba que cuando él era joven, un adolescente, no habiendo sido criado en una familia cristiana, no sabía diferenciar la verdad del error y fue a escuchar la disertación de cierto conferenciante que hablaba de una secta. Este hombre leía las preguntas que la gente del público le había presentado y decía el Dr. McGee que él pensaba que cierta pregunta que dicho hombre se formuló no se la había hecho nadie, pero él quería destacar algo que le interesaba y dijo que alguien le había preguntado: «He notado que usted tiene una aureola de luz sobre su cabeza. ¿Puede explicar eso?» Y el Dr. McGee dijo que aunque se fijó con cuidado, nunca pudo ver ninguna aureola de luz que rodeara a dicho hombre. Pero era evidente que esa persona se estaba ensalzando a sí misma y estaba manipulando al auditorio. Es que todos los servidores de Satanás tratan de provocar admiración hacia sí mismos, promoviendo el culto a su propia personalidad. Y esa es la forma en que usted puede darse cuenta si alguien está predicando en la sencillez y claridad de la palabra de Dios, o si más bien está predicando a otro Jesús, a un evangelio diferente. Veamos ahora lo que Pablo estaba diciendo en los versículos 16 y 17 de este capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios. Otra vez digo, que nadie me tenga por insensato. O de otra manera, recibidme como a un insensato para que yo también me jacte un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si fuera un insensato, con la confianza de tener de qué jactarme. Pablo deseaba continuar hablando con insensatez y pidió a los corintios que le permitieran adoptar esa actitud. Leamos los versículos 18 y 19. Puesto que muchos se ufanan por sus propios méritos, como lo hace el mundo, yo también lo haré, porque de buena gana toleráis a los insensatos, siendo vosotros cuerdos. Creemos, estimado oyente, que Pablo en ese momento estaba utilizando mucho sarcasmo. Y continuó diciendo el apóstol en el versículo 20, «Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas». Pablo les dirigió aquí una severa reprensión.
Les dijo que alguien podía estar con ellos, colocarles bajo la esclavitud de la ley, aprovecharse de ellos, enaltecerse, herirles, y ellos toleraban esa situación. Ese era el trato que recibirían de un maestro falso. Llegamos ahora a una sección en la que Pablo describió su propia vida como un servidor del Evangelio. Debo reconocer que he estado en el servicio cristiano por muchos años, pero cuando leo acerca de las experiencias por las que Pablo tuvo que pasar, admito que mi experiencia se ha parecido a un simple juego. No he sido un siervo de Cristo comprometido o dedicado en la medida que este hombre lo fue. Escuchemos lo que Pablo tuvo que decir. Leeremos los versículos 21 y 22, ya que ellos se explican por sí mismos. Para vergüenza mía lo digo, que en comparación, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro sea atrevido, hablo con insensatez, también yo sea osado. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Realmente Pablo podía probar su genealogía. No había ninguna duda sobre quién era él. En los versículos 23 y 24 el apóstol Pablo continuó diciendo: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. En esa época los judíos tenían un método para castigar con 39 azotes, de una forma en que la sesión de castigo no causara la muerte de la persona. Le aplicaban 13 azotes en un costado, 13 azotes en el otro costado y 13 azotes en la espalda. El apóstol Pablo sufrió esta forma de tortura en 5 ocasiones. Continuemos con el relato de estos sufrimientos y leamos los versículos 25 hasta el 27 de este capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, quedándome en ayunas, en frío y desnudez. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos pasado incluso por una pequeña parte de experiencias como estas, estimado oyente? Comparándonos con la vida de Pablo y otros cristianos de aquellos tiempos, nosotros estamos viviendo en la abundancia, en una sociedad opulenta. Prácticamente no sabemos nada de las privaciones que se pueden sufrir por amor del testimonio de Cristo. Escuchemos lo que Pablo dijo aquí en el versículo 28. Y además de otras cosas externas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quizás muchos de nosotros sabemos lo que es el peso de la responsabilidad de estar al frente de una iglesia. Pablo mencionó aquí que él llevaba la carga de todas las iglesias. Tenemos al menos una idea de lo que ello implicaba. Pero prestemos atención a lo que Pablo dijo en los versículos 29 hasta el 31 de este capítulo 11 de su segunda epístola a los Corintios. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario jactarme, me jactaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En estos versículos es como si Pablo hubiera dicho: aquí está mi informe de actividades como servidor de Jesucristo. Y finalizando ya este capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, leamos los versículos 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damascenos para apresarme. Y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Qué embarazoso tiene que haber sido el dejarse bajar por la pared de la muralla de la ciudad dentro de un canasto. Pero Pablo soportó todo eso por amor a Jesucristo.
No quisiéramos escuchar a la gente presumir en nuestros días diciendo que están sufriendo por Cristo. Al leer la accidentada trayectoria del apóstol Pablo, llena de las más duras experiencias, tendríamos que inclinar la cabeza con vergüenza y decir: «Oh Señor, ayúdame a ser un verdadero seguidor tuyo. Ayúdame a serte fiel». Decíamos que Pablo fue capaz de soportar sufrimientos y privaciones por causa de su amor a Jesucristo. Hasta tal punto sintió el apóstol un amor profundo por su Señor que expresó mejor que nadie los efectos del dolor en la vida cristiana. Y su actitud ante los problemas, obstáculos y persecución fue una reacción natural de corresponder a lo que su Señor había hecho por él. Para finalizar hoy, entresacamos algunas frases de sus palabras en la carta a los Romanos capítulo 5, versículos 3 al 8, donde el apóstol dijo: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos incapaces de salvarnos, a su tiempo Cristo murió por los impíos». Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estimado oyente, cuando el amor de Dios nos conquista, nuestro punto de vista sobre la vida en esta tierra cambia, inspirado por la esperanza de la vida eterna que hemos recibido. Y el amor con que Él nos amó y con que Él llena nuestros corazones por medio del Espíritu Santo nos transforma primero a nosotros, y después nos impulsa a afrontar las mayores dificultades y privaciones, para que otros también sean alcanzados por ese amor. Le invitamos pues a responder y por la fe a confiar en Él, recibiéndole como Salvador y entregándole el control de su vida.